Cordial saludo. A continuación vamos a hacer la exposición del tema de determinación de las características visoelásticas de un gel de almidón de yuca. Los integrantes es Patri León Delgado y quienes habla Jennifer Natalia Orozco Caballero. Introducción. En este estudio se determinaron las propiedades visoelásticas de un gel de almidón de yuca, con el fin de comparar los resultados obtenidos con otros estudios similares. Esto mediante un reómetro de placas paralelas ejecutando pruebas dinámicas de barrido de tensión oscilatorias y de frecuencia. El almidón de yuca se conoce como la segunda fuente del almidón en el mundo después del maíz. Se utiliza principalmente sin modificar, es decir, como un almidón nativo, pero también es usado modificado con diferentes tratamientos para mejorar sus propiedades de consistencia, estabilidad de cambios del pH, temperatura, viscosidad, dispersión, gelificación y de esta manera poder usarlo en diferentes aplicaciones industriales que se requieren ciertas propiedades particulares. Medición de la viscoelasticidad. Como podemos observar, se utilizaron tres métodos. El primer método es estático, que se utilizó para medir el esfuerzo necesario para mantener la deformación en función del tiempo, luego de aplicar una deformación instantánea de la muestra. El segundo método que utilizamos es el método de esfuerzo constante, que se utilizó para medir la deformación producida a través del tiempo, luego de aplicar un esfuerzo instantáneo a la muestra. El tercer método es el método oscilatorio dinámico, que consiste en someter las muestras a un movimiento que varía armónicamente, aplicando deformaciones bajas para no exceder el límite de viscoelasticidad lineal. Medición a través de las pruebas dinámicas. En esta se encontró cuatro características importantes. Una de ellas es la evaluación de la fuerza de geles. La segunda es la estabilidad del producto en el almacenamiento. La tercera, correlación de las propiedades rheológicas. Y la cuarta, observación de la desnaturalización proteínica. Materiales y métodos. La obtención del almidón de yuca comprende las etapas que se muestran a continuación, como son lavado y pelado de raíces, rallado o desintegración, colado o extraído, sedimentación o deshidratación, secado y por último acondicionamiento. Bueno, en cuanto a los requisitos físico-químicos y microbiológicos que debe cumplir el almidón de yuca para su uso en el sector industrial, estos se encuentran establecidos en la Guía Técnica para Producción y Análisis del Almidón de Yuca de la FAO. Como se observa aquí en estas tablas, en cuanto a los requisitos físico-químicos, el porcentaje de almidón debe estar entre el 92 al 98%, la humedad en un rango del 10 al 13%, el pH entre 4.5 a 5.5 y con un tamaño que el 99% debe pasar por una malla número 100. En cuanto a los análisis microbiológicos, el conteo de unidades formadoras de colonias debe estar entre 200.000 a 300.000. Coliformes debe ser menor a 10 y mohos y levaduras entre 1.000 y 5.000. Para la determinación de las propiedades viscoelásticas del almidón de yuca, entonces se utilizó la metodología propuesta por Velázquez y Belemoro, donde en primer lugar se realizó un barrido de tensión oscilatoria y posteriormente un barrido de frecuencia oscilatoria con un esfuerzo cortante controlado. Para esto se utilizó un reómetro híbrido, como el que se observa aquí en la imagen, con una geometría estriada tipo plato-plato de 40 milímetros de diámetro, y el gap o la separación entre el peltier del reómetro y la parte final de la geometría fue de 1 milímetro. Para este caso se utilizaron suspensiones de almidón de 4%, las cuales fueron colocadas en baño María a 90 grados y agitadas por 30 minutos. En cuanto a los barridos, el primer barrido fue de tensión oscilatoria,
pues con una tensión del 0.01 a 100 pascales a una frecuencia de 1 Hz. Esto para determinar en primer lugar el rango viscoelástico lineal de la pasta. Y para el barrido de frecuencia se realizó a 1 pascal de tensión y la frecuencia oscilatoria varió de 0.01 a 10 Hz. Los parámetros viscoelásticos que se determinaron fueron el módulo de almacenamiento G', el módulo de pérdida G', la parte real de la viscosidad compleja o viscosidad dinámica N', la viscosidad compleja N asterisco y la tangente del ángulo de desfasamiento, tangente de delta. Para calcular estos parámetros se tuvieron en cuenta las ecuaciones reportadas por Núñez y Santiago para calcular los parámetros de viscoelasticidad. En cuanto al módulo de almacenamiento, el cual mide la energía almacenada y recuperada por el material, este es un indicador del componente elástico del material. Para el módulo de pérdida, G segunda, el cual mide la energía disipada por el material como calor, y este es un indicador del componente viscoso del material. N', que es la parte real de la viscosidad compleja o la viscosidad dinámica, pues que es la relación entre el módulo de pérdida y la frecuencia. N', la parte imaginaria de la viscosidad compleja, que es la relación entre el módulo de almacenamiento y la frecuencia, y la viscosidad compleja, que es la relación entre G asterisco y la frecuencia. Para este caso G asterisco es la relación de amplitudes. Y la tangente de delta, que en este caso es la relación entre la porción viscosa elástica y entre la porción viscosa y la porción elástica del material. ¿Sí? Está representado por esta ecuación donde se relacionan los módulos de pérdida de almacenamiento o la viscosidad compleja y la viscosidad dinámica. En cuanto a los resultados obtenidos, en esta tabla se muestran los parámetros, el resultado de los parámetros viscoelásticos obtenidos. Y como se puede observar, dado que la tangente del ángulo de desfasamiento fue cercana a 0.1, en este caso el gel de almidón de yuca analizado se puede identificar como un material tipo vítreo y cristalino, pues de acuerdo con la teoría reportada por Núñez y Santiago. Asimismo, en cuanto al módulo de almacenamiento G', se observó un mayor valor en relación al módulo de pérdida, lo cual es un indicador de que predomina el comportamiento elástico sobre el viscoso, es decir, pues que el gel de almidón de yuca se asemeja a un sólido. Este resultado pues concuerda con el presentado por las propiedades viscoelásticas de almidones de tubérculos andinos como la machua, oca y oyuco, que presentaron similar comportamiento reportado por Velázquez y Belemont. Esta característica elástica del gel de almidón es principalmente proporcionada por la amilosa. Quiere decir que a mayor contenido de amilosa es mayor la propiedad elástica del gel. Asimismo, el comportamiento del gel de almidón de yuca es similar al reportado para almidón de oca, determinado en observaciones por encima de la temperatura de gelatinización, esto de acuerdo al trabajo realizado por Glorio, Bello y colaboradores. Y por otra parte, el resultado obtenido para este estudio para los valores de módulo de almacenamiento y módulo de pérdida concuerda con los resultados obtenidos para almidones de 2 cultivares de yuca, los cuales exhibieron un comportamiento reológico similar al de los geles débiles. Esto también de acuerdo a otro estudio realizado. Finalmente, como conclusión, se deduce que los experimentos reológicos dinámicos son los más adecuados para monitorear el proceso de gelidificación de variedad de polímeros, en este caso como el almidón de yuca, y para obtener mayor información sobre la estructura del gel alimento. Las ventajas que presentan estos ensayos dinámicos es que son no destructivos, es decir, que no interfieren con la formación del gel. El tiempo para realizar las mediciones es corto y estos resultados son expresables en términos fundamentales para que se puedan relacionar con la estructura de la red analizada. Es fundamental caracterizar las propiedades viscoelásticas de los materiales, esto con el fin de determinar el potencial uso que pueden tener a nivel industrial y también para procesos alternativos como en este caso el almidón de yuca puede ser utilizado en procesos de envasado o recubrimientos para diversa
clases de alimentos. Bueno, finalmente los autores expresan su agradecimiento a la Universidad Nacional Abierta y a Distancia por proporcionar pues todo el material bibliográfico requerido para este estudio y agradecer también al ingeniero Rubén Darío Munera Tangarife por retroalimentar y orientar el desarrollo de este estudio. Aquí se presentan las referencias consultadas para el desarrollo de este trabajo. A todos muchas gracias por su atención.